Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. En una era donde las ideologías tienden a distorsionar la percepción de la realidad, surgen conflictos cuando la lógica se enfrenta a creencias arraigadas. Hoy vamos a ver cómo el feminismo y la cultura LGBT son tan tontos como para defender que un hombre se encarcele en prisiones de mujeres. Pónganse cómodos, cómodas y cómodes y prepárense para el cáncer que escucharán. Juez Nedburn, permítame proseguir con esta línea de preguntas. En su tribunal, ¿qué es más importante? ¿Los derechos de las personas o su ideología política? Mi deber es aplicar la ley a los hechos presentados. Hice una pregunta clara. ¿Qué importa más? Mi ideología política no tiene relevancia aquí. Entonces permítame expresar mis dudas. Creo que este caso revela que está dispuesta a subyugar los derechos de las personas para satisfacer su ideología. Estamos hablando de un acusado que confesó haber violado a un niño de 9 años. ¿Es correcto? Sí, el peticionario se declaró culpable de ese delito. No solo eso, también confesó haber violado a una joven de 17 años. ¿Es cierto que también se declaró culpable de eso? Sí, también se declaró culpable de ese delito. Entonces, ¿es correcto afirmar que este individuo que se identifica como mujer tiene un historial delictivo que incluye estas violaciones? Sí, pero el peticionario también fue condenado por otros delitos relacionados. ¿Y qué hay de su comportamiento tras ser liberado? Un año después de su salida fue nuevamente declarado culpable, esta vez por tener un hijo. ¿Eso es correcto? No estoy completamente segura del tiempo exacto, pero ha habido condenas adicionales por distribución de material gráfico infantil. Material gráfico infantil, que incluye imágenes de abuso y violencia hacia los niños. Este hombre de 6 pies con 2 se presenta como mujer, pero sigue teniendo genitales masculinos. En una declaración anterior, usted afirmó que, en su opinión, este individuo era completamente femenino. ¿Puede explicarme cómo se sostiene esa afirmación? Lo que quise decir es que a nivel hormonal, él es una mujer. La jueza Sara, a pesar de la creciente presión y la lógica presentada por Ted Cruz, se aferra a su ideología. Se niega a aceptar que su perspectiva política esté influyendo en su decisión judicial, incluso cuando los hechos parecen contradecir su postura. Entonces estamos hablando de un hombre con genitales masculinos, que ha cometido múltiples delitos graves y que se identifica como mujer solo para obtener acceso a una prisión femenina. Mi pregunta es, ¿las mujeres en esa prisión tienen algún derecho? Por supuesto que sí. ¿Tienen derecho a no tener a un hombre de 6 pies con 2 que ha sido un delincuente sexual en serie como compañero de celda? Las decisiones deben basarse en el respeto a la identidad de género de cada individuo, pero también debemos considerar la seguridad de todas las reclusas. La tensión en la sala se puede cortar con un cuchillo. Ted Cruz continúa presionando utilizando cada uno de los argumentos que ha preparado, mientras la jueza intenta mantener su postura firme, aunque claramente tambaleante. Con todo respeto, su honor, la seguridad de las mujeres en esa prisión debería ser la prioridad. ¿Acaso no es su deber garantizar que los derechos de todas las prisioneras sean protegidos y respetados? Cada caso debe ser evaluado individualmente y se deben considerar múltiples factores. La confrontación entre Ted Cruz y la jueza Sara se convierte en una metáfora de la lucha más amplia en la sociedad sobre los derechos de género, la justicia y la moralidad. A medida que se desarrolla el debate, se hace evidente que la ideología puede nublar el juicio y que la búsqueda de un equilibrio entre los derechos individuales y la seguridad colectiva es más compleja de lo que parece. La sala está llena de un aire denso de tensión, donde cada palabra cuenta y donde la verdad se encuentra en un delicado tira y afloja entre la ideología y la realidad. En este escenario, la pregunta permanece en el aire. ¿Dónde trazar la línea entre los derechos de las personas y la protección de las comunidades vulnerables? Senador Cruz, he considerado los derechos que me presentaron y tras un análisis exhaustivo tomé una decisión. Le hice una pregunta clara. ¿Las mujeres tienen derecho a que no se coloque a un hombre de 6 pies con 2 que es un delincuente sexual en serie como compañero de celda? Las mujeres tienen derecho a que cada persona encarcelada esté segura en su espacio. Esa es una prioridad de nuestro sistema. Pero parece que no lo pensaste adecuadamente. Voy a citar algunos fragmentos de su orden, porque el senador Kennedy tiene razón. Esto no es una decisión judicial, es la postura de un activista político. Por cierto, el comienzo de su orden dice:
Al nacer generalmente se les asigna un género a las personas. Debo decir que esto sorprendería a muchos estadounidenses, quienes creen que al nacer un bebé se determina su sexo de manera clara y directa. Parece que aunque fuiste a Brown, tu perspectiva está más alineada con la teoría académica que con la realidad práctica. La oficina de prisiones argumentó, como estoy diciendo ahora, que si colocas a este individuo en una prisión femenina, habrá un riesgo significativo de agresión sexual para las mujeres, pero tú decidiste ignorar eso. Cito tu orden. La oficina de prisiones sostiene que hay intereses penológicos en proteger a las prisioneras de la violencia sexual y el trauma. Este interés es legítimo, pero no hay señales de que el peticionario esté en riesgo de reincidir. Tu afirmación se basa en una falta de evidencia, afirmando que el registro no muestra incidentes de violencia o agresión durante el encarcelamiento del peticionario, quien fue el perpetrador, no la víctima. ¿En qué universo alguien que es un delincuente sexual en serie no representa un riesgo de reincidir? Senador, como lo hago en todos los casos, sé que le han indicado que repita esa línea. Sigo la ley, pero permítame formular mi pregunta de nuevo. ¿En qué universo alguien que ha sido un delincuente sexual en serie no corre riesgo de reincidir? Señor, revisé todos los hechos que tenía ante mí en este caso, incluidas las declaraciones de todos los guardianes que supervisaron al peticionario. Pero ellos también escribieron que la oficina de prisiones argumenta que permitir que el peticionario viva entre mujeres será traumatizante y posiblemente peligroso para ellas. Esa preocupación no debe ser minimizada. Si yo fuera el padre de una de esas mujeres y usted decidiera que el compañero de celda de mi hija iba a ser un hombre de 6 pies con 2, con un historial de agresiones violentas, diría que todo el sistema de justicia está fallando. Es evidente que su ideología política está pesando más que los derechos de esas mujeres a las que ha puesto en peligro. Creo que esa postura es radical y que no debería ejercer como juez. Es realmente sorprendente que la jueza Sara afirme que estaba siguiendo los hechos, cuando la verdad es que los argumentos a su favor se desmoronan ante los ojos de todos. A pesar de las advertencias de la oficina de prisiones, ella decidió utilizar su autoridad para anular sus recomendaciones. Elon Musk, al ver este intercambio, respondió con una palabra que resume la situación: desmesurado. La situación es un claro reflejo de la tensión entre la ley, la ideología y la protección de los derechos individuales. La decisión de la jueza no solo pone en riesgo la seguridad de las prisioneras, sino que también plantea serias preguntas sobre la equidad en el sistema judicial. En un entorno donde las decisiones deben basarse en hechos concretos y no en ideologías, la capacidad de la jueza para manejar este caso es cuestionable. Cada palabra de Cruz resuena con preocupación, y su insistencia en la lógica de la seguridad es fundamental. La idea de que un delincuente sexual en serie pueda ser colocado en una prisión femenina es, en sí misma, un concepto que desafía la noción de justicia y protección. Las preguntas que plantea son válidas. ¿Acaso no deberían las decisiones judiciales priorizar la seguridad de las personas vulnerables sobre las ideologías políticas? ¿Dónde se traza la línea entre el respeto por la identidad de género y la protección de los derechos de las mujeres? El intercambio revela más que un simple desacuerdo legal. Es un reflejo de una sociedad en la que las ideologías a menudo prevalecen sobre la lógica y la razón. La pregunta que queda es: ¿podrá el sistema judicial encontrar un equilibrio entre la protección de todos los individuos y la defensa de los derechos fundamentales? La ideología woke se presenta como pionera en la defensa del progresismo, pero muchos coinciden en que está destruyendo la sociedad. Esto se evidencia en los debates sobre la identidad de género, especialmente en una audiencia de 2023, que discutió un proyecto de ley que retendría fondos a hospitales que proporcionen tratamientos de afirmación de género a niños pequeños. Este contexto genera debates acalorados donde los argumentos sobre la identidad de género se desmoronan en tiempo real. La disforia de género es una angustia significativa y duradera que muchas personas transgénero experimentan debido a la y la incongruencia entre su identidad de género y el sexo asignado al nacer. Es una condición médica grave y reconocida. Las personas transgénero de todas las edades existen y su atención médica se basa en estándares establecidos y pautas clínicas fundamentadas en investigaciones y evidencia médica sustancial, así como en décadas de práctica clínica. La doctora MC hace afirmaciones contundentes sobre los jóvenes trans, incluso menciona que existen personas transgénero de todas las edades.
Se cuestiona si esto incluye a un niño de 1 minuto que puede afirmar ser una niña. Además, sostiene que no brindar atención que afirme el género a quienes la necesitan podría llevar al suicidio. Sin embargo, el doctor Grossman, que está presente, pronto refuta todo su argumento. Voy a usar mi tiempo para responder primero a la doctora McNamara. Me sorprende su uso de la frase sexo asignado al nacer. El sexo no se asigna al nacer. Se establece en la concepción y se reconoce al nacer, sino antes. La doctora McNamara afirma que sus puntos de vista tienen base científica, pero esta afirmación carece de fundamento. Su lenguaje puede inducir a error, especialmente a los niños, haciéndoles pensar que las designaciones de hombre y mujer son arbitrarias y cambiantes, lo cual no es cierto. La doctora McNamara sostiene que las intervenciones sociales y médicas son el único tratamiento basado en evidencia y que sin ellas los niños podrían suicidarse. Sin embargo, un número creciente de países ha prohibido efectivamente la atención a la que ella se refiere y no ha habido un aumento en los suicidios. Por ejemplo, Finlandia impuso limitaciones estrictas a las intervenciones médicas para menores, y Suecia también lo hizo, tras descubrir que una niña de 14 años sufrió osteoporosis y fracturas de columna debido a bloqueadores de la pubertad. Investigaciones han concluido que los riesgos de estos tratamientos superan los beneficios. El Reino Unido calificó la evidencia como muy baja y también impuso severas restricciones. Noruega y la Academia Nacional de Medicina de Francia han hecho advertencias similares sobre la atención médica en niños y adolescentes, dada su vulnerabilidad. La doctora McNamara sugiere que estos países están rechazando el tratamiento basado en evidencia y poniendo a sus hijos en riesgo de suicidio. Sin embargo, la experta en género de Finlandia, la doctora Rita Sela, ha señalado que esto es desinformación intencionada. Ella concluyó que los niños no necesitan que se interrumpa su desarrollo y que lo que realmente necesitan es psicoterapia. Además, tengo otras objeciones al testimonio de la doctora McNamara. Ella insiste en que su posición representa la atención médica estándar, pero no hay un estándar único. Hay un debate feroz. En el lado opuesto a ella se encuentran figuras prominentes como Stephen Levine, Kenneth Zucker, Paul McHugh y James Cantor, quienes han estado tratando a pacientes transgénero y recopilando datos. Los médicos veteranos y expertos son ignorados porque no están de acuerdo con la narrativa actual. La doctora Grossman hace un gran trabajo al arrojar verdades, pero eso no es suficiente para detener a la doctora McNamara en su difusión de la ideología woke. Todos queremos que los niños estén sanos y seguros, y sabemos lo que necesitan para lograrlo. Todo lo que pedimos es que se nos permita hacerlo sin interferencias legales. Este es el proyecto de ley para la reautorización de la financiación del GME de los hospitales infantiles. Lo que hace es retener fondos de estos hospitales si participan en lo que llaman terapia de afirmación de género, que incluye cambios físicos en la fisiología de un niño, como bloqueadores de la pubertad o modificaciones quirúrgicas. Entiendo que el otro lado del argumento cree que está del lado de la compasión, y yo también creo que estamos del lado de la compasión. Es compasivo evitar que los niños sean alterados físicamente de manera permanente, basándose en poca o ninguna evidencia de que esto mejore su condición mental. Me sorprende que este tema sea tan controvertido. Hace poco todos estuvimos de acuerdo en que realizar una doble mastectomía en una niña de 12 años estaba mal. Ahora, se ha convertido en un movimiento político donde activistas radicales han intimidado a asociaciones médicas y miembros del Congreso para que repitan esta propaganda. Sin embargo, en el público, este tema no es tan controvertido. Una encuesta reciente del Washington Post mostró que el 68% de los estadounidenses se oponían al uso de bloqueadores de la pubertad en niños. Imaginen si la pregunta hubiera sido sobre castración o intervenciones quirúrgicas.
Es necesario convencerme de que el 70% de los estadounidenses son tontos que se niegan a aceptar la supuesta ciencia. O tal vez tengan una comprensión básica de la ética y el sentido común. Tal vez sea una mala idea someter a los niños a intervenciones médicas permanentes basadas únicamente en una idea temporal sobre su género. La afirmación de género no es ciencia, y no existe un estándar de atención basado en evidencia que lo respalde. Esto es un contagio social basado en pseudociencia e ideologías radicales, que alienta a los niños a realizar cambios irreversibles en su género. Lo que es peor, esto proviene de adultos e instituciones que deberían estar atados a la ciencia sólida y a su juramento de no hacer daño. Creo que la ciencia y la evidencia ganarán al final, y en el futuro miraremos hacia atrás a estas terapias de afirmación de género, como lo hacemos ahora con las terapias de laboratorio y electroshock. Tengo razones para tener esperanzas, como el hecho de que el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña restringió estas intervenciones clínicas para menores la semana pasada. Revisiones publicadas en el British Journal of Medicine, el Journal of Endocrine Society y la Academia Estadounidense de Pediatría citan la falta de evidencia. Voy a presentar para que conste esta revisión publicada en el Journal of Endocrine Society, que encontró que hay evidencia de baja calidad sobre la idea de que el tratamiento hormonal mejora la calidad de vida, la depresión y la ansiedad entre los adolescentes. Es importante destacar que fue una revisión sistemática, lo que significa que no son datos seleccionados, sino una revisión integral que desacredita la noción de que cualquiera de estos tratamientos se basa en evidencia. Este programa de financiamiento se reautoriza cada 5 años y proporciona fondos de los contribuyentes para capacitar a médicos residentes en hospitales infantiles. Sin embargo, cuando el 70% de los contribuyentes se opone a estos tratamientos en menores, el dinero de los contribuyentes no debería financiarlo. Por eso estipulo que, como parte de esta reautorización, no proporcionaremos financiamiento a hospitales infantiles que impulsen la transición de género en menores a través de bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías. Se ha dicho otra mentira, que esto previene terapias de salud mental. No previene ningún tipo de terapia. Esta es una colina en la que vamos a morir. Es demasiado importante proteger a nuestros hijos de esto. La declaración del señor Crenshaw desafía varios aspectos del argumento de la intervención, cuestiona la base científica de ciertas terminologías y destaca los diferentes enfoques adoptados por varios países. Suscríbete si quieres seguir viendo cómo arde el mundo. En un mundo donde las batallas por la justicia social parecen intensificarse cada día, algunos se autodenominan woke, luchando con fervor por lo que creen que es correcto. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando sus ideales se enfrentan a hechos innegables y realidades complejas? Escuchen con atención, porque lo que está por desarrollarse es una confrontación inesperada, inesperado e inesperade. Las declaraciones iniciales de algunos de ustedes indican que se preocupan por el bienestar de los estudiantes. Sin embargo, ¿cuántos realmente comprenden la complejidad de la identidad de género, especialmente en el contexto de las personas transgénero? He escuchado a un abogado referirse a la transexualidad, pero permítanme corregir eso. El término es transgénero. Yo soy una mujer transgénero. Mis pronombres son ella, y exijo que se respeten. No aceptaré ninguna otra forma de dirigirse a mí. En mi entorno laboral estoy protegido por la ley y creo firmemente que nuestros estudiantes también deberían gozar de esa misma protección. Es crucial recordar que muchos de ellos son menores de edad y por lo tanto a menudo se sienten despojados de voz y agencia. Ahora les pido que reflexionen más profundamente sobre la raíz de esta discusión. ¿Por qué esta confrontación es tan intensa y polarizante? A menudo escucho argumentos sobre la libertad religiosa y permítanme ser honesto. Crecí en un entorno de educación cristiana a lo largo de mi formación académica. En todas mis clases no recuerdo que se afirmara que solo existen hombres y mujeres, como si eso fuera una verdad absoluta. La diversidad de la experiencia humana es mucho más rica y compleja. Si su creencia personal es que solo existen 2 géneros, es su derecho sostener esa visión. Sin embargo, lo que no pueden hacer es imponer esas creencias a los demás. La verdadera libertad religiosa implica que su derecho a creer debe coexistir con el derecho de otros a identificarse de maneras que puedan diferir enormemente de sus convicciones. No se trata de un ataque a la fe, sino de un llamado a la comprensión y al respeto mutuo.
Las ideologías que emergen en este debate no son simplemente un intento de alterar la realidad, son un reflejo de la lucha por la aceptación y el reconocimiento. Cada persona, independientemente de su identidad de género, merece ser vista y escuchada. La lucha por los derechos de las personas transgénero no solo es una cuestión de política educativa, es una cuestión de dignidad humana. La resistencia a aceptar esto proviene a menudo de un miedo profundo, un temor a lo desconocido, a lo que desafía nuestras nociones preconcebidas de la identidad. Por tanto, invito a todos ustedes a abrir sus mentes y corazones. La verdad es que la lucha por la justicia social no se trata de ganar o perder, sino de encontrar un camino común donde todos podamos coexistir y prosperar. La verdadera wokeness no es solo un estado de conciencia, sino un compromiso genuino con la justicia y la humanidad de todos. Enfermos todos. Me voy, bastardos. Es fascinante observar cómo algunas personas argumentan en contra de imponer creencias a los demás, mientras que al mismo tiempo exigen la aceptación incondicional de sus propias identidades y pronombres. Esta aparente contradicción se vuelve aún más inquietante cuando consideramos el contexto. Un adulto que lucha con cuestiones de identidad personal intenta influir en decisiones que afectan a los niños. En medio de este tumulto, un padre se levanta preparado para responder. Su análisis calmado y racional del argumento deja a todos los presentes en la sala sintiéndose ofendidos, pero él se muestra firme en su postura. Es completamente absurdo que consideren permitir el acceso a baños y vestuarios mixtos. No me importa cómo se identifique a alguien o las ilusiones en las que viva. Los niños son niños y las niñas son niñas. Esta es una verdad fundamental, simple y básica. Siempre ha sido así. La razón por la que tenemos baños separados es precisamente para proteger la privacidad y la seguridad de nuestros hijos. No estoy dispuesto a permitir que mis hijas o hijos se duchen con personas del sexo opuesto. No quiero arriesgarme a que uno de estos individuos que claramente tiene problemas pueda acercarse a ellos de una manera inapropiada o perjudicial. Esta ideología que está siendo promovida por ciertos grupos que asocia la homosexualidad y el transgenerismo con una especie de contagio sexual es realmente inquietante. Mi hija, que asiste a Franklin, ha traído a casa libros que abordan la normalización de hogares con padres homosexuales y la idea de que los niños pueden ser niñas y viceversa. ¿Qué tipo de engaño es este? ¿Qué clase de realidad están tratando de imponer? Es desconcertante que mantengamos conversaciones sobre estos temas sin cuestionar lo que realmente está en juego. Algunos pueden argumentar que ciertas palabras están prohibidas, pero yo tengo el derecho de expresarme como lo considere necesario. Es alarmante cómo algunas escuelas están facilitando la propagación de esta ideología entre los más jóvenes, presentando libros que abordan temas que, en su opinión, son inapropiados para la edad de los niños. La situación es completamente absurda. Este padre no se guarda sus opiniones, expone verdades duras y sin adornos, está cansado de la ideología progresista que ha invadido el sistema educativo y no tiene reparos en manifestarlo. La idea de que sus hijas compartan baños con hombres biológicos es, para él, una fuente de frustración y temor. Sin embargo, parece que esto es solo el comienzo de su discurso, ya que tiene más verdades impactantes que compartir. La lucha por la aceptación de la diversidad de identidades es compleja y no se puede ignorar el impacto de que estas decisiones tienen sobre la infancia. La falta de espacio para el debate y la discusión racional crea un ambiente donde las emociones superan la lógica. En este escenario, el padre se convierte en la voz de muchos que sienten que sus preocupaciones no están siendo escuchadas y que la seguridad de sus hijos está en juego. La cuestión no es solo sobre los baños, se trata de la educación y la formación de los valores de los niños. En un mundo donde la identidad se convierte en un tema tan polarizante, es crucial encontrar un equilibrio donde todas las voces puedan ser escuchadas y respetadas. La educación no debería ser un campo de batalla ideológico, sino un espacio donde se fomente el entendimiento mutuo y la empatía. Así, el padre con su fervoroso discurso desafía las narrativas existentes y llama la atención sobre la necesidad de que se tomen en cuenta las preocupaciones de los padres. La conversación debe seguir y es esencial que todos los involucrados se sientan libres de expresar sus pensamientos, sin temor a ser censurados o despreciados. La lucha por la justicia y la comprensión es un viaje que requiere apertura, respeto y, sobre todo, un compromiso genuino por el bienestar de las futuras generaciones. No puedo creer lo abierta que está la mente de algunas personas, hasta el punto de que parece que sus cerebros han perdido por completo el sentido común. ¿De verdad nadie se pregunta por qué hemos tenido equipos deportivos separados y baños específicos para niños y niñas? La razón es simple: proteger a ambos sexos.
Si algunas personas quieren participar en juegos que desafían la lógica, entonces deberían tener espacios propios, incluyendo sus propios baños y su propio apoyo. Es tan elemental. No debería permitirse que alguien, sin importar su identidad, se duche en el vestuario de chicas o en el de chicos. No quiero que un individuo que claramente tiene sus propios problemas interfiera con la inocencia de mis jóvenes caballeros. Entiendo que hay palabras que algunos consideran tabú, pero yo tengo el derecho de utilizarlas si así lo deseo. Estoy aquí para expresar lo que pienso, sin filtros, y lo que realmente creo es que quienes consideran estas ideas deben estar lidiando con algún tipo de confusión mental. No entiendo cómo podemos siquiera estar debatiendo esto. ¿En serio están considerando algo tan absurdo? Es hora de que todos volvamos a la realidad. Tal vez deberían reflexionar sobre la necesidad de abrazar valores más tradicionales, como la fe en Dios. Todo esto que están promoviendo se siente como un ataque a los principios fundamentales que han guiado a nuestra sociedad. Es interesante notar que mientras la persona trans estaba hablando, nadie se atrevió a interrumpirla, pero en cuanto este hombre empieza a expresar sus pensamientos, la atmósfera cambia drásticamente. Todos a su alrededor intentan silenciarlo. Esto pone de manifiesto un fenómeno preocupante en nuestra sociedad contemporánea. Vivimos en un mundo donde las voces racionales y fundamentadas deben permanecer en silencio para no herir los sentimientos de aquellos que sostienen creencias que muchos consideran erróneas. La realidad es que hay una creciente presión para aceptar sin cuestionar ciertas ideologías, incluso cuando éstas pueden ser dañinas o confusas, especialmente para los más jóvenes. La educación y el bienestar de los niños deberían ser prioritarios, y permitir que las ideologías extremas prevalezcan sobre el sentido común es un camino peligroso. La discusión debería ser abierta y honesta, donde se escuchen todas las opiniones, no solo aquellas que son populares o políticamente correctas. Al final, la lucha no es solo sobre los derechos individuales, sino sobre el futuro de nuestra sociedad. Es un llamado a todos para que participen activamente en la conversación, para que no se conviertan en meros espectadores mientras las ideologías extremas moldean el entorno en el que nuestros hijos crecen. La voz de la razón debe ser escuchada, y es responsabilidad de todos asegurarse de que así sea.